Me llamo Ramiro, y si escuchas mi historia, no la tomes como entretenimiento. Tómala como advertencia. Porque la suerte no existe, y si un día toca a tu puerta, huye. Toda mi vida fui un hombre común. Un tipo más, invisible entre la multitud. Tenía 42 años, un empleo miserable en una oficina de contabilidad y una rutina que parecía no tener final. Mi casa era un departamento gris, mi cena casi siempre era pan duro con café instantáneo. Y aunque soñaba con más, nunca pasó nada. Hasta aquella noche. Recuerdo que fue un martes. Estaba caminando de regreso a casa cuando vi a un vendedor ambulante ofrecer boletos de lotería. No suelo comprar, pero ese día, con las monedas que me quedaban en el bolsillo, decidí arriesgar. Fueron 20 pesos. Nada más. Guardé el boleto sin pensar en él. Horas después, estaba en mi sala, con el televisor encendido, cuando empezó el sorteo. El primer número salió, y coincidía. Sonreí, incrédulo. El segundo también. El tercero me heló la sangre. Uno a uno, todos los números coincidían con el maldito boleto que apretaba entre mis dedos sudorosos. Y cuando anunciaron el último, sentí que el aire me faltaba. Había ganado. $23 millones. El grito que solté esa noche aún lo escucho en mis pesadillas. Fue un alarido de euforia, pero también de locura. Llamé a mi jefe al instante para renunciar. Esa misma noche, pedí comida cara, compré una botella de whisky importado y me juré a mí mismo que jamás volvería a sufrir. Y al principio, así fue. La vida se volvió un carnaval interminable. Autos de lujo, viajes a Europa, mujeres que nunca me habrían mirado antes, mansiones con alberca, fiestas que duraban hasta el amanecer. Cada día era un exceso nuevo, cada noche una avalancha de alcohol, drogas y apuestas clandestinas. Porque sí, me enganché en las apuestas. Al principio, eran juegos de póker con amigos, apuestas pequeñas. Pero pronto descubrí casinos privados, mesas de ruleta clandestinas, partidas donde se apostaban millones en cuestión de minutos. Y ahí, sentí la adrenalina más fuerte de mi vida. Perdí 200.000 en una sola jugada, y no me importó. Gané 1 millón en otra, y grité como un animal. Me volví adicto. No a ganar, sino a sentir el filo del riesgo cortándome la piel. Y así, poco a poco, mi fortuna empezó a evaporarse. Meses después, mis cuentas estaban en rojo, las llamadas de bancos no paraban, mis amigos me habían abandonado, y lo único que me quedaba era la desesperación. Recuerdo claramente la primera vez que lo sentí. Era una madrugada en un casino de mala muerte, escondido en un sótano lleno de humo. Estaba apostando lo poco que me quedaba, y mientras lanzaba los dados, tuve la sensación de que alguien me observaba desde una esquina oscura. No vi a nadie, pero sentí esa mirada helada clavada en mí. En los días siguientes, esa presencia empezó a repetirse. En fiestas, en bares, en los pasillos de hoteles caros. Siempre la misma sensación, alguien me vigilaba. Y entonces, cuando mi fortuna ya era casi polvo, lo vi por primera vez. Un viejo. No sé cómo apareció ni de dónde salió. Solo recuerdo que estaba allí, en el callejón tras el casino, con un traje impecable, anticuado, como de otro siglo. Tenía el cabello blanco y unos ojos que parecían de vidrio, fríos, inmóviles. No dijo nada al principio. Solo me observaba. Y en ese silencio, sentí que mi historia apenas comenzaba. Dicen que el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes eran en realidad. Si eso es cierto, entonces el dinero reveló lo peor de mí. Al principio todo era un sueño. Despertar en mansiones de mármol, rodeado de gente hermosa que reía y bebía conmigo. Autos veloces rugiendo en las avenidas, viajes improvisados a playas privadas, fiestas interminables donde el amanecer nunca era un final, sino una pausa. El dinero era poder, y yo lo sentía correr por mis venas. Pero el poder es un veneno dulce. Y poco a poco, ya no me alcanzaban las fiestas, ni las mujeres, ni la droga. Necesitaba más. Necesitaba sentir ese filo, esa descarga eléctrica en el pecho, y solo las apuestas podían darme esa sensación. Me volví jugador. No de los que pierden fichas en casinos comunes. Yo apostaba fortunas enteras en mesas clandestinas, lugares donde el humo de los puros era tan espeso que costaba respirar, donde hombres armados vigilaban las puertas. Y donde las sonrisas se borraban con un solo movimiento de cartas.
recuerdo la primera vez que aposté más de 1 millón en una sola jugada. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que moriría. Cuando gané, los demás me miraron con envidia, y yo sentí que era un dios. Esa noche salí con bolsas llenas de dinero, rodeado de aduladores. Pero todo Dios termina cayendo. Mis pérdidas fueron creciendo. Al principio, 100,000. Luego medio millón. Después, millones enteros desaparecían en segundos. Lo que había ganado con la lotería, lo estaba perdiendo a un ritmo aterrador. Y junto con mi fortuna, también mi mente empezó a resquebrajarse. Fue en esas madrugadas de humo y billetes manchados de sudor cuando la vi, otra vez. Esa mirada. El viejo. Al principio pensé que era una alucinación. El cansancio, la cocaína, el alcohol. Pero no. Él estaba ahí. Siempre a unos metros, de pie, inmóvil, observando. En un rincón del salón. Reflejado en un espejo. Detrás de una ventana, bajo la lluvia. Nunca hablaba. Nunca se acercaba. Solo me miraba. Y cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, perdía. Era como si drenara mi suerte, como si mis dados estuvieran condenados desde que él aparecía. Una noche, en medio de una partida de póker que ya me estaba arruinando, me levanté de golpe y grité. ¿Qué demonios quieres de mí? Los otros jugadores me miraron, confundidos. Para ellos, no había nadie. Ese fue el momento en que comprendí que algo estaba muy mal. Las semanas siguientes, mi vida se volvió una espiral descendente. Los amigos que reían conmigo desaparecieron cuando ya no pude pagar las botellas. Las mujeres que dormían en mi cama se fueron con otros, más ricos, más jóvenes. Mi mansión empezó a vaciarse, primero los lujos, después los muebles, luego hasta los cuadros de las paredes. De los 23 millones, quedaba casi nada. Y sin embargo, no podía dejar de apostar. Era como si mis manos se movieran solas, como si mi alma estuviera enganchada en esas cartas, en esos dados, en esa ruleta que giraba sin cesar. Entonces, una madrugada, ya sin un centavo, exhausto, temblando de hambre y deudas, lo vi de nuevo. Pero esa vez, se acercó. Estaba en el callejón detrás del casino, las luces de neón parpadeaban y la lluvia caía sucia sobre mi rostro. Y allí, entre sombras, el viejo apareció con su traje impecable. Caminaba despacio, con pasos que no hacían ruido. Cuando estuvo frente a mí, sonrió. Y su voz no era la de un anciano. Era profunda, grave, casi como si viniera de otro lugar. Ramiro, dijo, ha llegado el momento de que hablemos. Y esa fue la primera vez que escuché su voz, la voz que cambiaría mi destino para siempre. El viejo me observaba bajo la lluvia, y aunque sus ojos eran grises y opacos como los de un cadáver, brillaban con una calma que me helaba la sangre. Estás perdido, me dijo. Pero puedo devolverte lo que crees que has perdido. No sé qué me hizo escucharlo. Quizá el hambre, la desesperación o la simple locura de verme arruinado. Lo que recuerdo es que asentí, y él sonrió, mostrando unos dientes amarillentos, demasiado largos. Sacó de su bolsillo una baraja antigua, cartas ennegrecidas por el tiempo. Las barajó lentamente, como si cada movimiento arrastrara siglos. Corta. Obedecí. Mis manos temblaban. Muy bien, dijo. A partir de ahora, cada jugada será tuya. La suerte te pertenecerá, pero entiende algo, la fortuna siempre pide un precio. No hubo firma de papeles, no hubo contratos. Solo un silencio espeso, roto por el golpeteo de la lluvia. Y sin embargo, lo supe, había aceptado. Esa misma noche regresé al casino. Y por primera vez en meses, gané. Ganaba en cada tirada. Ganaba en cada mano. Las fichas se acumulaban frente a mí, y los demás me miraban con odio, con miedo. Yo reía. Yo volvía a ser el rey. Salí con bolsillos repletos y una sensación que casi había olvidado, poder. Pero cuando llegué a casa, me encontré con algo que no podía ignorar. El espejo del baño me devolvió una imagen extraña. Era yo, y al mismo tiempo no. Mis ojos estaban más hundidos, como si hubiera pasado noches enteras sin dormir. La piel de mis manos estaba más seca, casi quebradiza. Me sentía joven, pero mi reflejo parecía haber envejecido. Lo ignoré. Me convencí de que era el cansancio, el alcohol, la tensión del juego. Sin embargo, a la mañana siguiente lo noté de nuevo.
Esta vez, en los recuerdos. Había algo que faltaba. No podía recordar con claridad el rostro de mi madre. Tenía su imagen en fotos, pero al cerrar los ojos, el recuerdo era difuso, borroso, como si alguien hubiera borrado un trazo importante de mi memoria. Las noches siguientes fueron peores. Ganaba siempre, como él me había prometido. Pero con cada victoria, algo se desmoronaba en mí. Una arruga nueva. Un dolor en el pecho que no tenía antes. Un recuerdo que desaparecía para nunca volver. Comprendí demasiado tarde lo que ocurría, no era gratis. Nunca lo fue. El viejo no me maldijo, simplemente me prestó la suerte a cambio de pedazos de mi vida. Cada moneda, cada carta, cada victoria, era un día menos. Y yo no podía dejar de jugar. No era el dinero lo que me mantenía en la mesa. Era la necesidad. La adicción. Y en el reflejo de los espejos, cada vez que alzaba la vista, allí estaba él. El viejo. Observando, paciente, esperando a que lo perdiera todo. Esperando a que yo mismo me convirtiera en él. Yo ganaba siempre. No había carta, dado o ruleta que pudiera derrotarme. Cada noche salía con montones de dinero, y cada mañana me despertaba con menos vida. No sé en qué momento lo notaron los demás, pero mis vecinos empezaron a evitarme. Una señora que antes me saludaba con una sonrisa, ahora se persignaba cuando me veía pasar. Los perros ladraban al cruzarse conmigo, como si olieran algo podrido. Yo me miraba en el espejo y apenas reconocía el rostro que veía allí. Ojeras profundas, arrugas nuevas cada amanecer. Pero lo peor no era lo físico, lo peor eran los vacíos. Un día desperté y no pude recordar el nombre de mi hermano. Sabía que lo tenía. Sabía que habíamos jugado juntos en la infancia. Pero su nombre, su voz, sus ojos, habían desaparecido. Como si alguien arrancara páginas enteras de mi vida y las quemara frente a mí. Y aún así, seguía jugando. La fortuna me devoraba, pero yo no podía soltarla. Cada noche, al alzar la vista entre las fichas, veía al viejo. Siempre en la sombra de alguna esquina. Siempre mirándome, sonriendo, como si disfrutara de mi ruina. Una madrugada lo seguí. Estaba harto. Salí del casino con los bolsillos llenos y lo vi alejarse por un callejón húmedo, iluminado apenas por un farol que chisporroteaba. «Oye», grité. «¿Qué me hiciste?». El viejo se detuvo, sin girarse. Su silueta parecía más alta, más robusta que la primera vez que lo vi. Solo dijo: «No te hice nada que no pidieras. Tú me entregaste tu vida a cambio de ganar». Me quedé paralizado. Y entonces comprendí lo más horrible de todo. Él estaba rejuveneciendo. Sí. Donde antes había visto un anciano encorvado, ahora se alzaba un hombre más firme, menos frágil, con cabello que ya no era blanco del todo. Mi vida, mis recuerdos, mi juventud, se estaban transfiriendo a él. Pero, ¿por qué yo?, pregunté con la voz rota. El viejo giró lentamente. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. «Porque tú me buscaste. El azar me puso en tu camino, y tú aceptaste. ¿Quieres recuperar lo perdido? Entonces sigue jugando. La mesa siempre te espera». Dicho eso, se perdió en la oscuridad. Esa noche, al volver a casa, descubrí que algo había cambiado dentro de mí. Mi risa sonaba hueca. Mi reflejo parecía de alguien que llevaba 70 años encima. Y sin embargo, las monedas seguían en mis manos, frías, brillantes, como un recordatorio de que la riqueza no era mía, solo prestada. Empecé a odiar al dinero. A las fichas. A las cartas. Pero lo peor era que mi cuerpo temblaba por volver a jugar. Ya no era yo quien decidía. Era el contrato. Un contrato sin firma. Y sin final. Al principio, creí que podía manejarlo. Ganaba siempre, y cada victoria parecía devolverme algo de control sobre mi vida. Pero pronto descubrí que la suerte del viejo tenía otro precio, uno que no podía ignorar: mi salud. Despertaba por las mañanas con dolores que no recordaba haber tenido. Un cansancio profundo me consumía, como si cada músculo estuviera cargado de años de fatiga. Mi estómago se revolvía sin razón, mis manos temblaban sin previo aviso, y la fiebre me visitaba en las noches más inesperadas. Me miraba en el espejo y, aunque físicamente no había cambiado, sentía que algo dentro de mí se estaba pudriendo.
Intenté buscar ayuda. Fui a médicos, exámenes, análisis, todos decían que estaba sano. Pero yo sabía que no lo estaba. Sentía que cada victoria, cada ficha ganada, cada jugada perfecta, me robaba un pedazo de energía vital. Me hacía enfermar poco a poco, sin poder explicarlo, sin poder detenerlo. La peor parte era que no podía dejar de jugar. Mis manos se movían solas, necesitaban el riesgo, la emoción, la victoria, aunque me dejara cada vez más débil. Porque si no jugaba, perdía también. Y ese era el peor miedo de todos, perder la mesa, perder la oportunidad, perder la última pizca de control sobre mi propia vida. Cada victoria era un veneno disfrazado de recompensa, y yo ya no sabía si alguna vez volvería a sentirme bien otra vez. El cansancio físico ya no era lo peor. Lo peor era lo que empezaba a suceder a mi alrededor. Cada noche, cuando regresaba al casino, las luces parecían palpitar con un ritmo propio, como si respiraran. Los rostros de los jugadores se deformaban en sombras que se retorcían, y los murmullos se convertían en un eco que repetía mi nombre una y otra vez, más allá de la cordura. El viejo estaba allí, como siempre, pero ya no se limitaba a observar. Su silueta se proyectaba en cada esquina, sus ojos de vidrio brillaban con un fuego que no pertenecía a este mundo. A veces sentía que sus manos surgían de la sombra, rozando mi espalda, tocando mi pecho, drenando fuerza de mí sin que él moviera un solo músculo. Una vez, mientras contaba mis fichas, escuché risas que no venían de nadie. Eran risas largas, profundas, como si vinieran de cientos de gargantas abiertas dentro de las paredes. El aire se volvió espeso, y pude ver sombras. Miles de sombras que parecían surgir de las fichas, de los billetes, de cada victoria que había acumulado. Eran humanas, y al mismo tiempo, no. Sus ojos estaban vacíos, y sus bocas parecían absorber toda esperanza y calor de mi cuerpo. Intenté huir, pero mis pies se hundían en un suelo que se sentía líquido, como si el casino estuviera vivo, alimentándose de mí. Escuché susurros: sigue jugando, tu vida es nuestra mesa, repetían, y cada palabra me drenaba, dejándome temblando, mareado, con fiebre que ardía como fuego. Y el viejo apareció frente a mí. No caminó, flotó. Su traje negro parecía fluir como humo, sus ojos eran carbones encendidos que penetraban mi mente. «Has disfrutado la fortuna», dijo con una voz que vibraba en los huesos. «Pero la fortuna tiene hambre. Y ahora es mi turno de alimentarme». Mis manos temblaban mientras lanzaba los dados, mientras movía cartas sin pensar. Cada movimiento me dolía, y a la vez me llamaba. El suelo temblaba bajo mis pies. Las sombras crecían, estirándose hacia mí, arrastrando mis piernas, rozando mi cuello, tocando mi rostro. Sentí un frío que no existía, un frío que quemaba, un frío que podía arrancar la vida de cualquiera. «Basta», grité, pero mi voz se rompió en mil ecos que volvieron a mí, burlándose. El viejo sonrió, y de su boca surgieron formas negras que se retorcían hacia mí. No eran humo, ni sombra, eran fragmentos de todas las veces que había ganado, de todas las vidas que había entregado a cambio de fichas. Cada fragmento me arañaba, me desgarraba desde dentro, y yo caí de rodillas, incapaz de levantarme. Y entonces lo entendí. La suerte no solo robaba salud, robaba alma. Cada victoria me acercaba a un vacío que me devoraba, y el viejo, él no solo controlaba la suerte, controlaba la muerte misma que yo ya sentía acercarse. El casino, las fichas, las cartas, todo era un juego macabro, un altar de sombras donde yo era la ofrenda. Y mientras las sombras se estiraban, mientras sentía que mis pulmones se llenaban de un aire helado y maligno, supe que no había escapatoria. No era mi cuerpo lo que estaba enfermo. Era mi existencia. Y cada vez que movía una ficha, cada vez que lanzaba un dado, un pedazo de mí se desvanecía en la oscuridad para siempre. Esa noche, algo cambió. No era solo un casino, era un templo de sombras. Las paredes se estiraban hacia el techo como si quisieran aplastarme. Las luces parpadeaban y lanzaban sombras que se retorcían, adoptando formas humanas que susurraban mi nombre, llamándome, burlándose. El viejo estaba en el centro, junto a la mesa. Pero ya no era un simple anciano. Su figura se expandía, su sombra se multiplicaba, y desde su boca surgían hilos negros que se conectaban con cada ficha, con cada carta, con cada moneda que había ganado. Todo estaba vivo, y todo estaba hambriento de mí. «Ramiro», su voz resonó dentro de mi cabeza, como un tambor lejano. «Ahora comprendes.
La suerte no es un regalo. Es un pacto. Y todo pacto exige tributo. Intenté levantarme, huir, pero el suelo se movía bajo mis pies. Las sombras se enroscaban a mis piernas, subían por mis brazos y susurraban cada miedo que alguna vez había tenido, cada culpa, cada error. Era como si mis propios recuerdos me atacaran. No. Grité, pero mi voz se perdió en un coro de murmullos que venían de todas partes. Y entonces lo vi. Cada pieza de mi vida perdida se materializó, mis recuerdos borrados, mis familiares que ya no podía evocar, las noches de fiebre, los temblores, cada fragmento de mi salud robada. Todo estaba allí, flotando alrededor de la mesa como espíritus en un aquelarre macabro. El viejo extendió la mano. Los hilos negros se movieron y tocaron mi frente. Sentí un dolor que no era físico, pero que desgarraba cada fibra de mi ser. Cada latido de mi corazón era un golpe en la oscuridad, y cada respiración era robada por la presencia invisible que me rodeaba. Cada victoria tiene su precio, dijo. Y ahora, pagarás el último. Mi cuerpo temblaba. Mis ojos ardían. Las sombras se enrollaban alrededor de mi cuello, de mis brazos, arrastrándome hacia la mesa. Sentí como si cada célula de mi cuerpo gritara de miedo y dolor, y aún así, no podía dejar de mirar la baraja. Cada carta que tocaba parecía absorber más de mí. No. Grité, pero ya no era mi voz. Era un eco que venía de las sombras mismas, un grito que se perdía en la nada. Y allí comprendí la verdad. La mesa no era solo un lugar de apuestas. Era un altar. Cada ficha, cada carta, cada moneda que había tocado estaba marcada con la vida que había entregado. El viejo no solo controlaba la suerte, controlaba mi existencia misma. Las sombras se alzaron, envolviéndome, aplastándome, y sentí como mi cuerpo, mi energía, mi ser, empezaban a disolverse, lentamente, como humo que el viento arrastra sin remedio. Y mientras caía en la oscuridad absoluta, su voz me siguió hasta el último aliento. La suerte siempre paga, Ramiro, y ahora, yo la he cobrado toda. El casino ya no era un lugar físico. Cada vez que entraba, las paredes se estiraban y se doblaban, los techos desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Los pasillos se multiplicaban, y cada puerta abría a otro escenario, un callejón lloviendo fuego, una mansión vacía con cristales rotos, un bosque sin luna donde la neblina me envolvía como manos invisibles. Ya no estaba solo. Otros jugadores aparecían, pero no eran jugadores comunes. Sus ojos estaban vacíos, su piel pálida, y hablaban en susurros que no podía entender, mezclando idiomas que jamás había oído. Algunos sonreían con dientes demasiado largos, otros tenían manos que se alargaban de forma imposible, y todos me miraban a mí, como esperando algo. El viejo ya no era uno solo. Su sombra se multiplicaba, había cientos de figuras idénticas a él, flotando, observando, guiando el flujo de fichas y cartas. Cada sombra parecía tener voluntad propia, y susurraba promesas y amenazas que atravesaban mi mente: juega, gana o muere. Los escenarios cambiaban con cada tirada. Una mesa de póker se transformaba en un salón de baile lleno de cadáveres danzantes, una ruleta giraba sobre un abismo, con agua negra que rugía y reflejaba mi rostro deformado. Un dado rodaba por un suelo que se parecía a una alfombra de huesos. Cada cambio me hacía sentir que estaba atrapado en un sueño que no podía despertar. Y los otros jugadores, algunos eran antiguos deudores de la fortuna, almas que habían sido consumidas por la suerte del viejo. Sus rostros me resultaban familiares, uno tenía los ojos de mi amigo de infancia que nunca pude recordar, otro el semblante de un primo perdido, y todos estaban allí, atrapados, pagando un precio similar al mío. Intenté gritar, pedir ayuda, pero no había salida. Cada voz se duplicaba en ecos aterradores. Cada sombra tocaba mi cuerpo con dedos helados que me drenaban energía. Y entre ellos, el viejo se movía como un conductor de orquesta, controlando todo, manejando cada escenario, cada presencia, cada pieza de mi vida que había cedido. Ramiro, susurró una de sus sombras mientras una ruleta giraba sobre mi cabeza, proyectando luces rojas y verdes que me cegaban. Mira a tu alrededor. Todo lo que tocas, todo lo que ganas, está atrapado aquí. Y ahora, pertenece a mí. De repente, un corredor apareció, con puertas que llevaban a casas en ruinas, a teatros vacíos, a cementerios cubiertos de niebla. En cada escenario, sombras de antiguos jugadores me señalaban, murmurando: sigue o paga con más. Mi corazón latía tan rápido que sentía que reventaría.
Cada respiración era dolor, cada paso, una tortura. En medio de todo, la mesa del viejo brillaba. Las fichas eran negras como la noche, y cada carta tenía grabados rostros que conocía, pero que ya no recordaba. Cada ficha ganada me robaba energía, cada carta, un recuerdo. La fiebre, los mareos, la debilidad, todo se intensificaba, pero no podía detenerme. Y así comprendí algo que helaba mi sangre: la suerte no solo me estaba robando salud. Me estaba arrastrando a un mundo donde la realidad y la pesadilla eran lo mismo, donde cada persona que había conocido podía aparecer como sombra, donde cada lugar se deformaba y jugaba conmigo. Todo era parte del contrato invisible, y el viejo estaba en todas partes, observando, sonriendo, esperando que yo me convirtiera en otra de esas sombras para siempre. Los escenarios ya no se transformaban poco a poco. De un instante a otro, el casino se convirtió en un laberinto imposible, paredes que se doblaban sobre sí mismas, techos que caían en cámara lenta, pisos que se abrían como bocas gigantescas. La luz era roja, verde y negra a la vez, y proyectaba sombras que se movían por voluntad propia, riéndose, susurrando, tocándome. Los jugadores atrapados a mi alrededor se volvieron más activos. Algunos extendían sus brazos hacia mí, pidiendo ayuda con voces que eran mezcla de gritos y risas macabras. Otros simplemente me miraban con ojos vacíos, como si desearan que yo cayera en el mismo destino que ellos. Sus figuras se estiraban, se retorcían, y algunas incluso se desintegraban en humo negro que flotaba hacia la mesa del viejo. Y él, el viejo, ya no estaba limitado a una sola forma. Su cuerpo se multiplicaba en cientos de versiones que emergían de las sombras, algunas flotando en el aire, otras fusionadas con los muros, otras más reflejadas en cada superficie posible. Sus ojos ardían como brasas vivientes, y su sonrisa se extendía más allá de lo humano. Cada movimiento suyo generaba ondas que distorsionaban la realidad a su alrededor. Ramiro, su voz retumbó en todas partes a la vez. Has llegado al final del juego. Has tocado la cima de la fortuna, y ahora pagarás el precio absoluto. Quise correr, huir, gritar, pero el laberinto se cerraba a cada paso. Las sombras de los demás jugadores comenzaron a girar alrededor mío, como un torbellino que me arrastraba hacia la mesa. Los recuerdos que aún me quedaban, mis momentos de vida, empezaron a desvanecerse. Cada fragmento que perdía hacía que las sombras rieran más fuerte. El viejo extendió las manos y la mesa brilló. Las fichas negras se levantaron por sí solas, flotando en el aire, y las cartas comenzaron a girar en círculos, dibujando símbolos que jamás había visto, símbolos que quemaban la mirada. Cada ficha, cada carta, cada recuerdo, tu vida completa, dijo, y de repente, todas las sombras se arrojaron sobre mí. Sentí un dolor indescriptible, como si me disolvieran desde dentro hacia afuera. Cada célula, cada pensamiento, cada recuerdo se desgarraba y era absorbido por la oscuridad que llenaba la sala. Mi voz se quebró, mis ojos ardían, y aún así podía ver cómo el viejo absorbía mi esencia, mezclando mi sombra con la suya, fusionando mi existencia con su reino de pesadillas. En ese instante, comprendí la verdad absoluta: no había escapatoria. La fortuna que había buscado, era solo un señuelo para entregar mi vida al contrato invisible. No era un simple juego. Era un sacrificio. Y yo había perdido todo, incluso mi humanidad. Y mientras mi conciencia se desvanecía, la última visión que tuve fue del viejo, rodeado de cientos de sombras y jugadores atrapados, extendiendo sus manos hacia un nuevo rostro, esperando a la próxima víctima. El próximo incauto que creyera en la suerte. Mi último pensamiento fue un susurro aterrador. La suerte siempre cobra, y yo soy su dueño. En medio del laberinto de sombras y escenarios que cambiaban a cada instante, escuché una voz diferente. No era la del viejo, ni los murmullos de los jugadores atrapados. Era suave, humana, cálida, y me hizo temblar de emoción y miedo a la vez. Ramiro, susurró la voz desde detrás de una puerta que se abrió ante mí como por arte de magia. Al entrar, lo que vi me hizo dudar de mi cordura. Era una mujer joven, con cabello oscuro y ojos que brillaban como faroles en la noche. No parecía temer al caos que me rodeaba. Se presentó como Elena, y algo en su mirada me hizo sentir que quizá aún podía salvarme, que no todo estaba perdido. He estado atrapada aquí también, dijo. Pero creo que si nos ayudamos, podemos salir, aunque él nunca permitirá que lo hagamos. Intenté acercarme, pero el suelo temblaba y las paredes se doblaban, lanzando sombras que nos golpeaban como látigos invisibles.
Las otras figuras que antes solo me observaban ahora se movían a nuestro alrededor, algunos jugadores atrapados, otros seres que no podía identificar, y todos susurraban nuestros nombres con voces quebradas y temblorosas. No puedo, dije, temblando. Él me está consumiendo. Cada vez que gano, me siento más débil. Elena tomó mi mano. Su tacto era real, cálido, como un ancla en medio del caos. Por un instante, olvidé el dolor, la fiebre, las pérdidas. Sentí algo que creía imposible, esperanza. Entonces confía en mí, susurró. Juntos podemos enfrentarlo. Esa fue la primera vez que alguien me vio no como un jugador, no como un número en la mesa, sino como una persona. Y por primera vez, sentí miedo, pero también amor. Intentamos movernos juntos por los pasillos deformes, un teatro abandonado que se convirtió en un bosque de árboles que susurraban, un callejón de fuego que ardía sin quemarnos. Y un cementerio donde los ataúdes parecían observarnos. Cada escenario estaba lleno de jugadores atrapados, algunas sombras imitaban a Elena, confundiendo mis sentidos, pero ella siempre me guiaba. No mires atrás, me dijo. Solo sígueme. Pero el viejo no nos dejó avanzar sin luchar. Sus cientos de sombras se multiplicaron y comenzaron a girar alrededor nuestro, lanzando cartas y fichas que se movían como cuchillas. Cada golpe nos hacía tambalear, y cada carta que tocábamos parecía absorber un pedazo de nuestra energía. Ramiro. Elena, la voz del viejo resonó en todas partes. Ustedes creen que pueden desafiarme, pero son míos. Todo lo que tocan, todo lo que aman, pertenece a mi mesa. Y en ese instante, comprendí que no solo estaba en juego mi vida, sino también la de ella. Cada victoria que había ganado, cada ficha que había tocado, ahora se volvía contra nosotros. Pero algo cambió dentro de mí, la fuerza del amor y la esperanza me dio una chispa de poder que no había sentido antes. No me dejaré consumir sin pelear, grité. Y no te dejaré sola. Las sombras se acercaban, los escenarios cambiaban a una velocidad imposible y el viejo se multiplicaba, pero Elena y yo nos tomamos de las manos y avanzamos, decididos a enfrentar la mesa, la suerte y la maldición que nos esperaba. Por primera vez, sentí que quizá había una forma de salir. La fiebre ya no era solo mía. Elena también sentía como la fuerza del contrato invisible la drenaba lentamente. Cada paso que dábamos por los pasillos imposibles nos costaba más, el aire era espeso, el humo de los escenarios deformados nos quemaba los pulmones. Y los susurros de las sombras se mezclaban con gritos de antiguos jugadores que habían perdido la razón. Llegamos a un salón interminable, con paredes que parecían latir como corazones enormes. Allí, otros jugadores atrapados giraban en círculos, algunos completamente deformes, otros mezclados con partes del escenario, brazos que se convertían en columnas, ojos que crecían en las paredes. Bocas que gritaban en silencio. Todos nos observaban, como si fuéramos piezas en un tablero gigantesco. No podemos detenernos ahora, dijo Elena, su voz temblando, pero firme. Cada segundo que vacilamos, él se fortalece. Intenté responderle, pero mis palabras se perdían en un eco aterrador. Las sombras del viejo comenzaron a tomar formas humanas, como espectros de quienes alguna vez habían confiado en él. Un rostro que reconocí vagamente, el de un amigo que había desaparecido años atrás, me señaló con un dedo alargado y se desvaneció en un humo negro. El viejo apareció, o quizá era 100 de él, flotando sobre la multitud de figuras atrapadas. Su voz resonó desde todos lados y ninguno a la vez. Ramiro. Elena, creen que pueden huir, creen que pueden desafiarme, pero todo lo que aman ya está aquí, en la mesa. Cada ficha, cada carta, es un fragmento de su vida. Un viento helado recorrió la sala. Las luces de los escenarios comenzaron a parpadear como relámpagos, revelando lugares imposibles, un río de monedas negras, una montaña de relojes que lloraban, un bosque donde los árboles tenían ojos y boca. Cada escenario parecía vivo, observándonos, susurrando nuestras debilidades. Tenemos que encontrar la mesa, susurró Elena. Allí está la clave, o todo estará perdido. Mientras avanzábamos, otros jugadores nos pidieron ayuda. Algunos querían unirse a nosotros, otros nos rogaban que los dejáramos atrás. La confusión crecía, los pasillos se multiplicaban, las puertas aparecían y desaparecían, y cada sombra que tocábamos parecía devorar un poco de nuestra esencia.
sentí que algo dentro de mí se rompía. No solo la fiebre consumía mi cuerpo, sino que el miedo y la desesperación empezaban a corroer mi mente. Pero al mirar a Elena, sus ojos firmes y decididos, comprendí que todavía había una chispa de resistencia. Juntos, dije, tomando su mano con fuerza. Hasta el final, juntos. Ella sintió, y por un instante, el caos pareció ceder. Tal vez solo un instante. Tal vez solo un respiro antes del golpe final. Pero lo sabía con cada fibra de mi ser, la batalla real apenas comenzaba, y el viejo aún tenía sus cartas más oscuras reservadas para nosotros. Nos adentramos en un salón que parecía un crucigrama imposible de pasillos y escaleras suspendidas en el aire. Las paredes se retorcían como serpientes y del techo colgaban relojes que giraban al revés, sus manecillas girando como si marcaran un tiempo que no nos pertenecía. Cada segundo que pasaba sentía que la fiebre que me consumía se volvía más intensa, mi cuerpo ardía, mi cabeza giraba y sin embargo no podía detenerme. Allí, susurró Elena, señalando un pedestal cubierto de humo negro. La mesa. Cuando nos acercamos, pude ver que no era una mesa común. Era enorme, hecha de madera oscura y pulida, con símbolos que parecían moverse bajo la superficie, como si respiraran. Las fichas flotaban por sí solas, formando torbellinos, y las cartas giraban en el aire, proyectando imágenes de nuestras vidas, recuerdos felices, momentos de alegría, incluso nuestra infancia deformada por sombras. De repente, otros jugadores atrapados comenzaron a acercarse. No eran humanos del todo. Algunos tenían rostros parcialmente descompuestos, otros cuerpos que se mezclaban con las sombras del salón. Uno de ellos, un hombre con ojos vacíos, extendió la mano hacia mí. «Ayúdame», dijo, y en su voz había un eco de todas las voces perdidas. Quise responder, pero Elena me tomó del brazo, tirando de mí hacia la mesa. «No podemos distraernos», dijo. «Es la única forma de sobrevivir». El viejo apareció de golpe, como si hubiera surgido de la propia mesa. Su cuerpo se multiplicaba, algunas figuras flotando sobre la superficie de la mesa, otras emergiendo del suelo, otras más reflejadas en los espejos deformes que colgaban de las paredes. Sus ojos brillaban con fuego líquido, y su sonrisa se extendía más allá de lo humano. «Bienvenidos», dijo. «Finalmente llegaron. Ahora entenderán lo que significa jugar con la suerte verdadera». Nos atacó con sombras que parecían vivas, cada una con una cara que conocíamos, familiares, amigos, figuras del pasado. Intenté esquivar, pero la fiebre y el dolor me hacían tambalear. Elena gritó, y juntos esquivamos un ataque, tomando impulso hacia la mesa. «Debemos tocarla juntos», gritó ella. «Solo así podremos». Antes de que pudiera terminar, el suelo se abrió, mostrando un abismo de monedas negras y cartas flotantes. Las sombras de los jugadores atrapados se arrojaban al vacío, arrastrando fragmentos de recuerdos con ellos. Pero aún así, la mesa nos llamaba, y la única forma de detener al viejo era enfrentarlo allí, donde todas las apuestas, todas las pérdidas, todas las vidas robadas convergían en un solo lugar. El miedo nos golpeó como un huracán, pero mientras nos tomábamos de la mano, sentí algo que no había sentido en días, una chispa de determinación, de humanidad, de amor, algo que el viejo no podía controlar completamente. «Juntos hasta el final», dije, y Elena asintió. «Aunque sea lo último que hagamos, enfrentaremos esto». La mesa brilló con un fuego oscuro, y la voz del viejo resonó en cada rincón. «Si creen que pueden desafiarme, descubrirán demasiado tarde que la suerte siempre tiene un dueño». Y entonces, la realidad se dobló una vez más. Los pasillos, las sombras, los relojes y los jugadores atrapados giraron a nuestro alrededor, y supimos que estábamos a punto de enfrentar la última apuesta de nuestras vidas. El salón se transformó frente a nosotros. Las paredes se estiraban y se retorcían, el techo se deshizo en una neblina negra y la mesa parecía crecer hasta tocar el infinito. Las fichas flotaban, girando, iluminadas por un fuego que no existía. Cada carta que tocábamos proyectaba fragmentos de nuestras vidas, los momentos más felices, los más dolorosos, los recuerdos que habíamos olvidado, y los que nunca quisimos enfrentar. El viejo estaba allí, multiplicado por cientos. Sus ojos de vidrio líquido brillaban con una furia que parecía devorar todo a su alrededor. Su voz resonó como un trueno que venía desde todos lados y ninguno a la vez. «Esta es la última apuesta, Ramiro. Todo lo que amas, todo lo que eres, será mío si pierdes».
Intenté avanzar hacia la mesa, pero sombras surgieron del suelo, del aire, de nuestros propios reflejos. Intentaban separarnos, arrastrar a Elena, arrancarme los recuerdos más valiosos. Cada golpe que recibíamos quemaba la piel y helaba la sangre. No. Grité, tomando su mano con fuerza. No dejaré que te toque. Elena asintió, y juntas empujamos hacia la mesa. Las fichas comenzaron a girar más rápido, y un viento sobrenatural nos envolvió. Podía sentir cómo la fiebre me debilitaba, como cada célula de mi cuerpo gritaba de dolor, pero también sentí algo que no había sentido antes, la fuerza del amor y la voluntad humana. Recuerda, Ramiro, dijo Elena. La suerte puede estar prestada, pero nuestro valor es nuestro. Respiré hondo y extendí la mano hacia la mesa. Elena hizo lo mismo, y al tocarlas juntas, un estallido de luz negra y roja nos envolvió. Las sombras del viejo chillaron, se retorcieron y empezaron a dispersarse, pero él no desapareció. Su forma principal permanecía, imponente, observándonos con furia antigua. Imposible, gruñó. Nadie desafía a la mesa y sobrevive. Pero algo cambió. Las cartas y fichas comenzaron a girar en nuestra dirección, no para atacarnos, sino para rodearnos y protegernos. Los jugadores atrapados, los espíritus que habíamos visto, comenzaron a elevarse hacia la luz de la mesa, como si reconocieran nuestro coraje. Ahora. Grité. Con un último esfuerzo, golpeamos la mesa al unísono. Un rugido sobrenatural recorrió el salón, y por un instante, todo quedó en silencio absoluto. El viejo gritó, su forma se fragmentó, su poder se dispersó, y entonces se detuvo. Todo volvió a la calma, los pasillos deformes se desvanecieron y la fiebre que me consumía empezó a ceder. Elena me abrazó, y por primera vez en semanas, sentí mi cuerpo entero, completo. Estaba agotado, débil, pero vivo. Y ella también. Lo logramos, susurró, con lágrimas en los ojos. No sé por cuánto tiempo, pero lo logramos. Nos miramos a los ojos, y aunque sabíamos que el viejo podría regresar, que la mesa aún existía en algún lugar, que la maldición no estaba completamente destruida, habíamos ganado algo invaluable. La fuerza de nuestra humanidad, la capacidad de elegir y el poder de enfrentar el terror juntos. Salimos del salón, del laberinto de escenarios imposibles, y por primera vez, la luz del mundo real nos abrazó. La ciudad seguía igual, indiferente, pero nosotros habíamos cambiado. No éramos los mismos, y nuestras heridas, visibles e invisibles, nos recordaban que el precio de la supervivencia no siempre se ve en el dinero, sino en lo que somos capaces de enfrentar para proteger aquello que amamos. El mundo real nunca volvió a sentirse igual. La ciudad seguía iluminada, con sus calles y autos, con su ruido indiferente, pero nosotros sabíamos que algo había cambiado. La fiebre había cedido, pero las cicatrices permanecían, no solo en mi cuerpo, sino en mi mente. Cada sombra parecía susurrarme fragmentos de lo que había visto, cada reflejo en los espejos me recordaba que la mesa, el viejo, aún existían en algún lugar, acechando. Elena y yo tratamos de retomar la vida. Caminábamos juntos, compartíamos comidas, reíamos a medias, conscientes de que la risa completa era imposible después de lo que habíamos vivido. Sin embargo, su mano entrelazada con la mía era un ancla, un recordatorio de que no estábamos solos. Pero no podía ignorarlo. Cada vez que pasábamos frente a un casino, cada vez que veíamos un póster de lotería, un escalofrío recorría mi espalda. Había ganado la libertad, sí, pero a un precio que aún no comprendía del todo. Los jugadores atrapados que habíamos visto aquella noche habían desaparecido, pero sus ecos se filtraban en los sueños. A veces, despertaba en medio de la noche, con gritos apagados, con manos que me tocaban los hombros sin que hubiera nadie allí. Elena también lo sentía, y nos mirábamos a los ojos, entendiendo el mismo miedo, no estábamos solos, y el viejo no había terminado su juego. Una mañana, mientras revisaba las noticias, vi algo que me hizo contener la respiración. Un hombre anciano, con un traje gastado, apareció en una fotografía de un accidente en un casino. Sus ojos eran los míos, y su sonrisa, idéntica a la del viejo. No, puede ser, susurré. Elena me abrazó, y aunque tratamos de convencernos de que era una coincidencia, ambos sabíamos la verdad, el juego no había terminado. La mesa seguía ahí, en algún lugar entre sombras y realidad, esperando al próximo incauto, esperando nuevas apuestas, esperando que alguien más entregue su vida a cambio de un instante de suerte. Caminamos por la ciudad, tratando de olvidar,
pero en cada esquina, en cada reflejo, el viejo estaba allí, observándonos, sonriendo, recordándonos que la suerte prestada siempre deja deudas invisibles. Y yo, que creía haber vencido, aprendí finalmente que algunas apuestas nunca se terminan, que algunos contratos invisibles no se rompen, y que hay cosas que ni el dinero ni la valentía pueden salvar.